Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el segundo viaje misionero de Pablo. El libro de los Hechos narra así el segundo viaje misionero de Pablo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció porque los abandonó en Panfilia. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor para Siria y Sicilia, y luego a Derbe y a Listra, donde después de circuncidarlo, llevó con él a Timoteo, hijo de padre griego, de quien se daba buen testimonio. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero en esa ocasión el Espíritu les prohibió hablar en Asia e ir a Bitinia, por lo que descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Por lo que enseguida, pasando por Samotracia, Neápolis y Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, partieron para allá, dando por cierto que Dios los llamaba para que les anunciaran el Evangelio. Y un día de reposo fuera de la puerta junto al río donde se hacía la oración, hablaron a las mujeres ahí reunidas. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiat, cuando fue bautizada con su familia, les rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Luego de esto, experimentaron la conversión del carcelero de Filipos, quien, al preguntar: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después de que le hablaron la palabra del Señor, regocijándose de haber creído a Dios, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero cuando fue de día y los magistrados mandaron soltarles, Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente y encarcelarnos sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿ahora nos echan encubiertamente? Y los magistrados, al oír que eran romanos, por miedo les rogaron que se fueran, y Lidia y los hermanos los consolaron y luego se fueron. Luego, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde en su sinagoga, Pablo, como acostumbraba, por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos creyeron, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Pero los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón donde se hospedaban, procuraban sacarlos al pueblo, gritando ante las autoridades: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y allí entraron en la sinagoga. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así.
Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero nuevamente los judíos incrédulos los persiguieron hasta ahí y a Pablo zarpó para Atenas. Y en Atenas el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios hallé un altar al Dios no conocido. Al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y que es Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, quien ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, y no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, sino que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Después de todo esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. En Corinto, Pablo halló un judío llamado Aquila con Priscila su mujer, que eran de su mismo oficio de hacer tiendas, y se quedó con ellos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadiendo a judíos y a griegos, y entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: su sangre sea sobre su propia cabeza, yo estoy limpio de culpa, y desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo se fue a una casa junto a la sinagoga de uno llamado Justo, temeroso de Dios, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Luego, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos que lo perseguían
llevaron a Pablo ante él acusándole. Pero él les dijo: si fuera algún agravio o crimen enorme, conforme a derecho, yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Después, Pablo, dejando allí a Priscila y Aquila, se despidió, navegó a Siria y llegó a Éfeso, en donde dijo: es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero si Dios quiere, volveré. Y zarpó de Éfeso, arribó a Cesarea, y luego de saludar a la iglesia regresó a Antioquía. Así terminó Pablo felizmente y con mucho fruto su segundo viaje misionero. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea. Amén.